Marta Paredes del Onte, socia fundadora y codirectora de Willing Psicólogos, psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y estudios de doctorado por la Universidad de Barcelona en Psicología Clínica y de la Salud. Psicoterapeuta racional emotiva, egresada del Instituto de Terapia Racional Emotiva, ITRE, afiliado a la Asociación Internacional de Terapia Racional Emotiva Conductual. Especializada en psicooncología y cuidados paliativos en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos en Barcelona. Certificación internacional en Team Coaching en la Escuela de Coaching y Desarrollo Organizacional YAMIN, afiliada a la ICC. Certificada como educadora de padres en disciplina positiva por la Asociación de Disciplina Positiva. Experiencia como docente en pre- y posgrado en universidades peruanas como la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad San Ignacio de Loyola y en el extranjero en la Universidad de Barcelona y la Universidad Rovira y Virgili en Barcelona. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos en Actívate Ahora. Somos un grupo muy interesado en seguir investigando cómo es la intervención con los adultos mayores. Gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Aprovecho y aplaudo la iniciativa. Qué importante el trabajo que están haciendo para todos nosotros y para las personas, por supuesto, que trabajamos en el área con adultos mayores. Muchas gracias. Gracias. Hola Marta, mi nombre es Aricha. Quería comentarte, como psicooncóloga, ¿encuentras alguna diferencia entre atender a adultos jóvenes y atender a adultos mayores? Muchas gracias. A lo largo de mi experiencia profesional puedo decir con bastante certeza que puedo identificar que no hay diferencias en los temas que uno aborda. Si hay alguna situación en particular que puede diferenciarse entre un adulto mayor o un adulto joven o de mediana edad, podría ser aquellas variables cognitivas que enlentecen el proceso, que pueden haber afectado la memoria, la percepción, incluso la articulación del lenguaje. Salvo cualquier otra cosa que no sea netamente orgánica y quizás incluso producto del propio proceso de envejecimiento de un adulto, no habría ninguna diferencia mayor. Ahora, sobre los temas en específico que se abordan, es muy probable que sí. Es muy diferente tratar con un hombre de 45, 50 años, que sus intereses van a ser cómo voy a hacer para que mis hijos puedan seguir estudiando en el colegio, o incluso con un adulto mayor, que más bien en principio debería, entre comillas, ya estar listo para despedirse. No obstante, no podemos dar absolutamente por sentado nada, ¿no? Entonces, principalmente las diferencias básicamente van a estar orientadas a el estado y la condición psicológica, cognitiva y física del paciente, más que de los temas, son todo un mundo. ¿Y cómo empieza tu intervención como psicoterapeuta cognitivo-conductual y como psicooncóloga en el trabajo con los adultos mayores cuando tienes que dar el diagnóstico de cáncer o cuando viene un paciente con cáncer? Extraordinaria pregunta, Adela. Una de las cosas más importantes, especialmente que los psicólogos e incluso que los familiares tienen que saber, es que los psicooncólogos no damos diagnóstico.
No somos las personas responsables ni las más indicadas tan siquiera de explicarle a los pacientes que tienen un diagnóstico oncológico. La única persona indicada y la más apropiada es el médico tratante. Muchas veces algunos familiares, por la situación, por el tipo de atención, son aquellos que dan la noticia a los familiares que tienen una condición oncológica, o algunas veces hasta las enfermeras. Lo recomendable, lo ideal y lo saludable a nivel psicológico es que el médico tratante sea aquel que dé la noticia. Qué importante eso. Entonces, es el médico tratante el que da la noticia y cuando llegan a ti ya tienen la noticia, generalmente. O sea, si te contactan ya tienen la noticia y empieza ahí el proceso terapéutico cuando ya tienen el diagnóstico. Debiera. Muchos pacientes, no solamente los adultos mayores, muchos pacientes, incluso niños, cuando su médico tratante le ofrece la información de lo que está pasando, el nivel emocional está tan agudizado, hay tanto miedo, tanto temor, tanta preocupación, que la emoción es tan invasiva que generalmente no están escuchando el detalle de lo que les están diciendo. Entonces, es muy probable que cuando lleguen a consulta, especialmente los adultos mayores, no recuerden muy bien. Sea como sea, un psicólogo tiene la obligación de no dar por sentado que el paciente sabe lo que le está pasando, ¿sí? Salvo que el paciente mismo te llame y te diga, mira, Marta, acabo de ser diagnosticado con un cáncer renal, ¿sí? Así de claro. Siempre abrimos la pregunta y decimos, por ejemplo, en el caso de que fueses tú, Adela, cuéntame, Adela, ¿qué cosa crees que te está pasando? Adela, ¿qué cosa te han dicho los médicos que te está sucediendo? Cuéntame qué sabes de tu diagnóstico. Por aquí lo más importante, independientemente a que el médico haya comunicado que el paciente tiene una enfermedad crónica avanzada, es lo que el paciente sabe, ¿sí? Y sobre eso empezamos a trabajar. Eso no quiere decir que nosotros como psicólogos no estemos obligados a conocer lo más que podamos sobre el diagnóstico del paciente. Aquellos que trabajan en el campo del hospital o de una clínica van a tener acceso a la información médica, debieran de acceder a su historia clínica y empaparse de la historia del paciente. Aquellos que trabajamos como yo en la consulta privada, que no tenemos acceso a la historia clínica directamente, vamos a buscar tomar contacto con el médico tratante. Si eso no es posible, al menos tener referencias sobre la situación por parte de la familia. Esto nos da como que una idea general sobre lo que está pasando. No obstante, trabajamos sobre lo que el paciente conoce y lo que quiere conocer, por supuesto. Esa es una gran pregunta de los familiares, ¿no? ¿Qué pasa si mi familiar adulto mayor no ha entendido lo que se le ha dicho? ¿Cuál es mi labor como cuidador o como familiar? Al llegar a la casa, ¿le repito lo que ha pasado? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué sugieres ahí a la familia? Porque bueno fuera que tú como psicóloga estuvieras al costadito el día que el doctor va a dar la noticia. Pero si no estás presente de manera presencial o virtual, entonces el paciente entiende lo que puede entender. Y me parece súper importante esa pregunta de ¿qué sabes del diagnóstico? Pero ¿qué pasa si tu paciente adulto mayor no ha entendido y te dice algo así? ¿Qué haces? ¿Le recomiendo? ¿Tú hablas con el familiar para clarificar el término? ¿El paciente tiene derecho a enterarse y a tenerlo todo claro? ¿Cómo es ahí? El paciente tiene derecho a conocer su información. Toda la información que el paciente quiera saber, por supuesto. Muchas veces uno piensa, mi papá o mi mamá tiene que saber absolutamente todo, ¿no? O todo lo contrario, mi papá o mi mamá no deberían de saber nada porque yo los conozco, ¿no? Y ellos no lo van a poder tolerar. Pero la única persona que puede decidir cuánto quiere conocer es el paciente. Y es un derecho. Entonces, ese derecho hay que ayudar a que el paciente pueda reconocerlo como tal e invitarlo a que pueda sentirse seguro de preguntar todo lo que quiera preguntar. Muchas veces los hijos, Adela, estamos tan movilizados emocionalmente, nos cuesta tanto saber que nuestros padres están atravesando por una cosa así, que pensamos que la restricción de información de alguna manera protege.
Probablemente sí es cierto, probablemente es cierto que en una primera instancia sí protege, es una ayuda temporal, como que temporalmente alivia, ¿sí? Ujú. No, no sabe, pero la enfermedad va a progresar. ¿Cómo vamos a hacer más adelante? Entonces, cuando la enfermedad progrese, el familiar se va a ir dando cuenta que se deteriora. Y Ujú. lo cierto es que las personas nos damos cuenta. Y lo más difícil es cuando la enfermedad progresa y el paciente se deteriora, que el paciente piense, me están mintiendo, yo no puedo confiar en mis hijos, ¿no? Y pensar que no puedes comunicarte con la gente que amas es desolador para muchas personas. Ahora, aquel paciente que decide no saber también es válido. Aquí lo importante es que el paciente sea quien decida qué, cuánto y cómo lo quiere conocer. Entonces, Ahí estamos hablando de pacientes que están orientados en tiempo, espacio y orientado. persona. Así es. ¿Ya? Y los que tienen deterioro cognitivo severo o ya tienen un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, van a volver a preguntar, me imagino, ¿no? ¿Y qué dijo? ¿Tenía cáncer a esto o a esto? Así ¿Cuál es. era el pronóstico? Se van a olvidar. ¿Cuál es la sugerencia ahí para los familiares? A ver, cuando un paciente tiene una demencia, por ejemplo, por Alzheimer, hay que evaluar qué nivel de deterioro tiene. Ujú. Y nos tenemos que preguntar como familiares, ¿de qué le va a servir a mi papá conocer este nivel de detalle? ¿Sí? Porque van a ser fracciones incluso de minutos de lucidez en el mejor de los escenarios, ¿no? Y esa fracción de segundo de minuto de lucidez, ¿qué cosa, cómo quiero que sea para mi papá o mi mamá? Entonces, comunicar información es sobre el diagnóstico por parte del médico, tiene que ver con cuánto el paciente quiere saber. Y si el paciente pregunta es porque quiere saber. Claro. Yo solamente voy a preguntar aquellas cosas que me interesan, tú, yo y creo que todos los que nos están viendo. Nadie pregunta nada que no quiera saber. Si yo Ujú. pregunto como paciente es porque yo quiero conocer. Y en la medida en que yo conozco y entiendo, no significa que no voy a atravesar por emociones complejas, pero lo más probable que suceda es que me dejen de angustiar. Porque la incertidumbre que trae consigo la evolución de la enfermedad, pero ¿qué está pasando? Pero no entiendo, pero si me han dicho que voy a estar mejor y no estoy mejor. Entonces, la información ayuda a que los niveles de incertidumbre bajen y por lo tanto también la ansiedad baje. No va a ayudar a que uno esté menos triste. No hay nada que vaya a ayudar a Adela a que uno esté menos triste cuando uno se entera como adulto mayor que va a morir por un cáncer. Ni a Ujú. un familiar que sepa que por más mayor o adulto sea su papá o su mamá, va a partir por una enfermedad como esta, ¿no? No es una noticia feliz, pero no tiene por qué ser angustiante. O sea, eso es lo primero a transmitir a tu paciente y al familiar, validar la tristeza, validar que va a haber tristeza. O sea, es imposible transitar por la aceptación de un diagnóstico sin pasar por la tristeza y sin sentir esa emoción. Más bien nos preocuparíamos si uno transita por este proceso de enfermedad o por esta noticia feliz. Yo me preocuparía, yo diría, o sea, no es coherente. Hay una Ujú. realidad dolorosa que coherentemente trae consigo una respuesta emocional dolorosa. Ante una realidad dolorosa no puedes sentirte feliz. Ujú. Es saludable sentir emociones dolorosas ante una realidad dolorosa. Esa emoción dolorosa permite reparar, recomponer, analizar, decidir qué quieres Claro, tú en este tiempo de vida. claro. La sociedad a veces promueve que se le diga al familiar del adulto mayor o al adulto mayor, ya no llores, no te preocupes, vas a estar bien, Sí. cuando a veces me imagino hay diagnósticos que no traen como consecuencia ese futuro. Sí, y lo cierto, Adela, es que podemos decir eso porque tú como mi mamá, me duele ver tu tristeza, porque somos seres empáticos
por naturaleza, ¿no? O sea, en la Ujú. medida en que nuestra gente amada pasa por situaciones difíciles, es imposible no ser empáticos con la gente que amamos. Y mucho más aún cuando hay situaciones de dolor, pero duele. Como a mí Ujú. me duele verte que te duele, entonces, y yo no lo tolero, entonces por favor deja de hacerlo. Entonces, eso ya no se trata de mí, ya no se trata del paciente, se trata de mí que yo no estoy tolerando. Pero el paciente, porque te ama tanto y es tu familiar, va a hacer el esfuerzo por restringirse y contenerse. Pero eso no significa Ujú. que no lo va a hacer. Apenas tú te des vuelta como hija y se meta a la ducha a bañarse, va a llorar. Va a llorar Ujú. contra la almohada, va a llorar en silencio, va a llorar a escondidas, así como probablemente tú como hija también lo estás haciendo en tu esquina. Y cuando tu paciente adulto joven te dice, si lloro voy a empeorar la situación, no quiero llorar delante de este adulto mayor, un papá, una mamá, un tío, porque eso le va a afectar más. Sí. ¿Cómo lo trabajas? Muchas personas piensan que las emociones em, son una causa em, directa de la evolución de la enfermedad, ¿sí? Que porque yo siento tristeza, esa tristeza va a llevar a que mi enfermedad evolucione más rápido, ¿sí? Que porque yo siento tristeza, voy a empeorar físicamente. Y a la gente que nos está viendo les voy a decir, así como suena, lamentablemente no es así. Porque si esa fuese la razón por la cual la enfermedad evoluciona, los antidepresivos serían la solución para todo. La tristeza y las emociones, por supuesto que tienen un impacto importante, ¿sí? Pueden afectar tu sistema inmune, incluso puede llevarte a una depresión que hace que tú digas no quiero recibir más tratamiento, pero no porque tengas una respuesta de tristeza o de preocupación o incluso una depresión, es que mi enfermedad va a evolucionar más rápido. Entonces, las emociones son importantísimas para que el proceso de tratamiento y la evolución de la enfermedad sea lo menos compleja posible, que facilite a que tú tengas una actitud, una postura activa frente a tu tratamiento, que puedas tomar decisiones coherentes con tus valores, que tu sistema inmunológico tenga una mayor fortaleza, que tengas más disposición de colaborar y que vivas los días de tu vida que te toquen vivir lo más orientado y coherente a la visión que siempre has querido tener, pero no lleva a que tu enfermedad empeore. Ujú. Gracias. Y respecto a, hablabas de que es un derecho del paciente enterarse cuál es su diagnóstico, cuál es su pronóstico. Al tener este conocimiento, el familiar del adulto mayor podría preocuparse pensando, de repente se abandona. Ujú. En tu experiencia, ¿has visto que los adultos mayores, cuando tienen ese conocimiento, permiten, o sea, ¿qué hacen al tener ese conocimiento? Ok. Em, el paciente que se abandona, es decir, que entra en una respuesta depresiva mayor, que tiene un diagnóstico de depresión mayor, muy probablemente no sea porque reciba el diagnóstico. Quizás tenga alguna condición o historial psicológico previo, ¿sí? ¿Ha tenido alguna depresión mayor previa? Entonces, el conocer sobre la enfermedad no genera depresión, sino todos los pacientes en cuidados paliativos y enfermedad avanzada estarían deprimidos y se abandonarían. ¿De acuerdo? Ujú. Eh, Desde mi experiencia profesional e incluso hay investigaciones y eso está documentado, que los pacientes adultos mayores no se abandonan. O sea, hay una idea, un prejuicio vinculado a la adultez mayor, como que tienen menos capacidad para decidir, para entender, para ser coherentes, para tomar decisiones responsables. Y eso no es así.
El paciente adulto mayor que tiene la capacidad cognitiva y que no tiene no sé, algún tipo de demencia, algún tipo de deterioro cognitivo, estamos sacando esas variables de lado, tiene absolutamente toda la capacidad para entender lo que está pasando y para tomar decisiones al respecto. Decisiones informadas, decisiones coherentes, decisiones documentadas y tener una postura frente a esa realidad. Ahora, cuando hablamos se va a abandonar, estamos hablando de una depresión desde mi postura clínica, ¿cierto? Y eso de ahí ya tiene que ver con una personalidad premórbida. Entonces, primero hay que tratar la depresión. Doctora Marta, un gusto pues que comparta con nosotros en nuestro grupo de Actívate Ahora. Quisiéramos continuar con este diálogo, este conversatorio, preguntándole a usted cómo ha sido su experiencia acompañando a las familias y pacientes dentro de sus cuidados paliativos. Yo te diría que de toda mi formación profesional y práctica, el trabajo en paliativos ha sido y es el trabajo más gratificante que he tenido y que tengo la suerte de tener. El poder trabajar en un equipo de cuidados paliativos ayuda no solamente al paciente, sino a su familia a transitar por este proceso de los últimos días de una manera compasiva, respetuosa, coherente con los valores profesionales y son generalmente muy alineados con los profesionales, con los familiares. Los equipos de cuidados paliativos no solamente está compuesto por los médicos paliativistas, por las enfermeras preparadas para el tema, porque todos reciben y recibimos capacitación en cómo acompañar al paciente y a su familia en los cuidados paliativos, sino también hay ayuda y soporte espiritual, ¿sí? De medicina ocupacional, incluso terapia física. Muchas personas piensan que los pacientes en cuidados paliativos son los pacientes que ya están por morir. Sí, pero no siempre y no todo el tiempo. Pacientes en paliativos pueden estar bastante tiempo, en donde el objetivo del tratamiento activo es buscar que el paciente tenga el menor, tratar de cuidar, proteger la integridad del paciente, evitando y minimizando cualquier respuesta incómoda producto de la evolución de la enfermedad. El objetivo ya no es curar al paciente. El objetivo es paliar cualquier efecto secundario o cualquier efecto que viene con la evolución de la enfermedad, entre ellas, por supuesto, el manejo del dolor. Entonces, trabajar con un paciente en paliativos es a como dé lugar, alinearse el equipo de trabajo, sosteniendo a la familia, especialmente al cuidador principal, ¿sí? Que es el que mayor riesgo emocional está después de la partida del paciente. Claro. Qué maravilla tu especialidad, Marta, de psico-oncología y acompañar en cuidados paliativos también. En estas décadas de ejercicio profesional, como tú empezaste siendo jovencita, ahora tienes familiares, personas muy queridas que tienen de 60, 70, 80, y quizá tu mirada ha cambiado o de repente no respecto a la psico-oncología y el cuidado del adulto mayor y los cuidados paliativos. ¿Cómo manejas hoy tus emociones cuando acompañas a un ser querido que va a partir y está en cuidados paliativos o a su familiar, que de repente es tu paciente, de repente algunos de tus pacientes no son los que tienen el cáncer, pero son familiares de? Sí. ¿Cómo lo vives? Mira, me ha tocado vivir una experiencia muy cercana hace muy poco tiempo. Después de muchos años, no he vivido una experiencia cercana de un familiar querido que parte por una enfermedad como esta. Y te puedo decir con certeza de que por supuesto que cambia. Creo que mi carrera, mi especialidad, me ha ayudado a poder anticipar de alguna manera cómo podrían ser las cosas. Decirle a mi familia qué escenarios tienen ellos para decidir, porque hay diferentes opciones y las familias tenemos opciones de decidir cómo queremos acompañar a nuestro ser querido a partir.
ayudarles a que se den cuenta que ellos tienen la capacidad de decidir cómo se quieren sentir el día que este familiar parta y qué pueden hacer antes para lograr sentirse así cuando ellos no estén. Entonces, a mí como Marta Paredes me ayudó muchísimo a no sentir ansiedad, a no sentir angustia, ¿sí? Porque podía de alguna manera diseñar diferentes escenarios de las cosas de cómo podían evolucionar. Y eso me ayudó a mí a tener tranquilidad. Eso es uno. Ser compasiva con lo que yo sentía, ¿sí? Y a respetar mi tristeza, mi preocupación, incluso mi frustración. A poder dar el tiempo a mis seres queridos y entender respuestas que a veces pueden llamar la atención, pero que son producto del dolor, ¿no? Y a ser paciente y acompañar en el proceso. Sin duda me ayudó y es algo con lo que estoy agradecidísima. Una cosa más con la que estoy agradecida con mi carrera, ¿no? Porque Adela, si ya lo que sabemos todos es que vamos a partir y la gente que amamos va a partir, ¿sí? Y el tener la oportunidad de haber acompañado a muchas personas a lo largo de estos más de 20 años de carrera me permite a mí tener mi propia postura, ¿sí? Mi propia filosofía sobre cómo quiero que este tipo de cosas sean cuando nos toquen vivirlas nuevamente, ¿no? Ujú, ujú. Gracias por tu testimonio. En efecto, todos vamos a partir, todos vamos a morir. Y mientras estamos aquí en esta vida y tenemos a estos familiares queridos, adultos mayores, ¿qué nos recomendarías a los que cuidamos a adultos mayores que tienen diagnóstico de cáncer o que podrían tener factores de riesgo o para tener el diagnóstico de cáncer? Excelente pregunta, Adela. Hay algo que yo veo muchísimo, especialmente con adultos mayores, y lo entiendo, este, eh, porque, claro, ¿no? O sea, yo tengo 47 años, pero si tú me preguntas a mí, yo me siento de 35, ¿cierto? Entonces, creo que también pasa lo mismo con la visión que tenemos de nuestros padres, ¿no? Tenemos este recuerdo emocional de nuestros padres cuando tenían 50 o 40 años, pero los vemos y tienen 70. Y a veces exigimos de ellos más rapidez, un tipo de colaboración diferente, nos frustramos como hijos, nos desesperamos o incluso todo lo contrario, Adela, los abebamos. Yo, mamita, niño, goño, 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 que llega a ser incluso hasta irrespetuoso. Entonces, punto número uno, recordemos que efectivamente nuestro padre es un adulto mayor, pero no deja de ser una persona coherente, racional, responsable, que entiende. Nuevamente estoy sacando todas las variables que tienen que ver con lo orgánico. Recuerden que este adulto mayor al frente tiene la misma capacidad que tú de entender si te explican. Punto número dos. Recuerden que a veces pensamos, no, es que no se da cuenta. No den por sentado nada. O sea, nosotros a su edad, si tenemos cognitivamente la capacidad, a nivel orgánico, por supuesto, de entender, vamos a entender si nos explican, ¿sí? Apostemos por abrir la pregunta y permitir que la comunicación se dé. Nuestros padres, en este caso, que son los adultos mayores, no dejan de ser nuestros papás. Yo soy mamá, Adela, tú también, y nosotros no vamos a dejar de ser mamás hasta que nos apaguen la luz. Y vamos a querer siempre proteger a nuestros hijos. Es naturaleza. Nuestros padres, la gran mayoría de ellos, van a buscar cuidarnos, ¿no? Entonces, y en ese cuidado muchas veces van a callar. Ayúdenlos a que tengan la confianza de poder preguntar y faciliten ustedes el camino para esa comunicación. Por ejemplo, hijita, me voy a morir, esta enfermedad me va a llevar a morir, mamá, yo también estoy pensando en eso, me asusta mucho pensar en eso,
Yo también me hago esa pregunta. Si quieres, en la próxima consulta, las dos le hacemos esta pregunta al doctor y ayudas a tu mamá, a tu papá, a que le pregunte a la persona que corresponde, porque esa información para ti como hijo o hija es duro. No tienes por qué darla tú. Tú dedícate a ser hijo, ¿no? No tienes por qué ser su médico. Ahora, 3 o cuarto, ya no me acuerdo en qué número voy. Comunicar emocionalmente es crítico. Deja que tu mamá sea tu mamá, que te cuide mientras lloras al pensar que va a partir, y tú sé su hijo o su hija, ¿sí? Y también pídele que te deje cuidar. A los hijos nos sirve muchísimo, de alguna manera, estar ahí para nuestros papás, acompañarlos y cuidarlos. Pídele que no te quite la oportunidad de cuidarlo, porque con eso te vas a quedar tú como hijo, el día que él no esté o ella no esté. Y si se lo dices así, tu mamá y tu papá lo va a entender. Mamita, déjame cuídate por favor, porque con esto yo me voy a quedar. No, no estoy dejando nada, estoy aquí porque quiero y porque me hace feliz. Y finalmente, si no me he desviado mucho del tema, hablar de la enfermedad, de la evolución, de la muerte, si bien es cierto, es doloroso, pero es real y nos une, nos da el chance. Nos da el chance de poder reparar, de poder resolver, de poder tomar decisiones. Y si hay que llorar, hay que llorar. No sé por qué catastrofizamos la tristeza, ¿no? Si es una de las cosas que a la hora de comunicarlas y hay reciprocidad es lo que más nos conecta, ¿no? No sé si me desvié la pregunta y la No, contesté. sí, sí, me encanta todas estas recomendaciones, ¿no? Promover la confianza, facilitar el camino para que haya confianza, para que el adulto mayor pregunte, para que los familiares que somos un poco menores preguntemos, compartamos, validar emociones. Y me encanta eso de permitirles que sigan siendo ese papá, esa mamá, ese tío, esa tía, ese madrina, ese padrino, que ahora es adulto mayor, permitirles que también hagan un poquito de ese rol que hicieron por décadas y también promover que nos permitan estar en ese rol también, ¿no? En ese camino de la validación emocional, creo que está el cómo nos acompañamos, ¿no? Te permito llorar, yo también me permito llorar, promover esa confianza para expresar y nunca es tarde. Me imagino que si en una familia no hubo esa costumbre, esta enfermedad puede traer la oportunidad para que nos Por comuniquemos, ¿no? supuesto, es una oportunidad. Es una oportunidad y hay que pensar cómo quiero nuevamente que sea todo este tiempo, ¿no? ¿Qué cosa estoy dispuesto yo como hija o sobrina o ahijada a hacer para que este tiempo sea diferente? ¿Cómo me quiero sentir el día que esta persona que tanto amo no esté? ¿Y qué tengo que hacer hoy para sentirme así? ¿Qué quiero Ujú. recordar de este tiempo, no? ¿Cómo quiero que sea este tiempo y qué quiero recordar? Qué importante porque me imagino que de esas respuestas vienen las conductas que yo voy a tener, las conductas que va a tener el adulto mayor también, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias, Marta, por compartir tus conocimientos y tus testimonios y mostrarnos ese lado profesional y humano para ayudarnos a seguir entendiendo a los adultos mayores. No, gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias.